Cae Álvaro Uribe en Colombia. En México piden lo mismo para Calderón. El expresidente de Colombia de extrema derecha, Álvaro Uribe, que tanto admira Felipe Calderón, fue detenido y privado de su libertad por la Corte Suprema de Justicia de su país, ante una investigación en su contra, que se le sigue bajo los cargos de fraude y soborno de testigos. El exmandatario colombiano tuiteó lo siguiente luego de la notificación de la Corte: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. La orden de detención debe cumplirse de forma inmediata y podrá prolongarse por un año. Se trata de un hecho histórico en Colombia, en el que un expresidente recibe esta medida, de acuerdo con el medio colombiano Noticias Caracol. Álvaro Uribe, junto con el congresista Álvaro Hernán Prada, son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece hasta 12 años de prisión. El expresidente, del 2002 al 2010, acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles. Sin embargo, en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda únicamente recopiló información como parte de su trabajo y que no pagó ni presionó a ex paramilitares. En cambio, la Corte aseguró que Uribe sí presionó a testigos a través de terceros. En Colombia, la detención de Uribe fue celebrada por el Movimiento de las Madres de los Falsos Positivos de Colombia, MAFAPO, quienes han denunciado que durante el gobierno de Álvaro Uribe se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de más de 3.500 víctimas inocentes que eran presentados por militares como guerrilleros dados de baja. Desde entonces, sus madres emprendieron la lucha por hacer justicia en su caso. Por nuestros hijos, ni un minuto de silencio. Así lo externó @Mafapo Colombia. Soy Cecilia Arenas y hoy me siento satisfecha, pero esto no para aquí. Pagará el señor Uribe por ser uno de los peores criminales de la historia. Las madres no se rinden, carajo". En México, el hecho no pasó inadvertido. Y en redes sociales son varias las referencias que aluden a la gran admiración que tenía Felipe Calderón Hinojosa por el exmandatario colombiano. Son varios internautas los que piden que el expresidente de México sea el siguiente en ser encarcelado por delitos de lesa humanidad, escándalos de corrupción y nexos con el narcotráfico. El productor Epigmenio Ibarra escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Oiga, @Felipe Calderón, ya cayó en prisión su par colombiano, el ultraderechista Álvaro Uribe. Como a él, a usted, ha de pedirle cuentas la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra tan sangrienta como inútil que impuso a este país". En respuesta a @LaTan, invariablemente todos los días sale embarrado Felipe Calderón en alguna noticia, aquí con sus amiguis, Álvaro Uribe. La periodista Olga Warnant recordó que el expresidente mexicano quería ser como Uribe. Así lo externó en su cuenta de Twitter, Warnant. Álvaro Uribe preso, así terminan los corruptos, y pensar que @Felipe Calderón lo admiraba y quería ser como él. Dios los cría. En respuesta a José Miguel Vivanco en Twitter, Colombia: felicito a Corte Suprema por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de Uribe. La Corte demuestra que todos, hasta los más poderosos, son iguales ante la ley. Hay que respetar la independencia judicial. Comunidad internacional respaldará a la Corte. Uribe, autor intelectual de la guerra que emprendió Calderón. De acuerdo con una entrevista que el periodista Ernesto Núñez Albarrán concedió a la agencia EFE en 2012, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la estrategia de combate al crimen organizado en México se gestó en una reunión celebrada en octubre de 2006 entre Felipe Calderón, que acababa de ser electo, entre comillas, y el mandatario de Colombia,
Álvaro Uribe, al que le faltaban 2 años para concluir su periodo. En 2006, el periodista cubría la campaña del entonces candidato mexicano, quien asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de ese año, y posteriormente viajó con él a Colombia en la época de la transición del poder. Núñez Albarrán dijo a la agencia que Calderón se sentó a dialogar muchas horas con Álvaro Uribe, una cita de la que el entonces mandatario electo salió cambiado. Estábamos en plena transición y creo que Calderón es en Colombia donde empieza a pensar en serio el tema de la guerra contra el narcotráfico. Incluso empieza a hablar de guerra, contó el periodista. Incluso empieza a hablar desde la transición de una guerra que va a costar tiempo, dinero y desgraciadamente vidas humanas. Nos los advierte desde octubre de 2006, apuntó Núñez. En una columna que escribió en La Jornada el 29 de mayo del 2009, el antropólogo Gilberto López Rivas recuerda que Felipe Calderón se negó a recibir a los padres de 4 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que fueron asesinados en la provincia de Sucumbíos, territorio ecuatoriano, como parte de una acción militar emprendida por el gobierno de Colombia. A los jóvenes se les quiso acusar de terroristas, pues se encontraban de visita en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, la UNAM reivindicó el derecho de los estudiantes a realizar investigaciones académicas in situ. Uribe alabó la estrategia de Calderón para combatir al crimen organizado y aseguró en una entrevista que concedió a Televisa que el exmandatario había tenido mucho valor. Así las cosas, informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.